tal? Estamos en el programa El Eco de sus Voces. Gracias por estar aquí con nosotros un día más. Hoy vamos a hablar sobre un problema o un gran tema que ha estado y está afectando mucho a la sociedad como tal, niños, adolescentes, adultos, abuelos, que ha ido en generación, desde nuestros antepasados, desde hasta nuestras generaciones futuras. Entonces es un problema y un tema que se tiene que atender y platicar con las personas, ¿no? Conocerlas. Entonces ese es el tema de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es el simple hecho de, y nos ha pasado a nosotros, del observar cómo se pelea entre tu familia, tu papá, tu mamá, cómo te tratan mal, y eso te genera sentimientos, un sentimiento de opresión. ¿Por qué? Porque a veces que yo creo que toda la sociedad a veces quiere hablar y decir, oye, no quiero que le hagas esto a mi mamá, o oye, eso me parece mal, pero hay veces que estás oprimido, entonces, y por miedo, o por amenazas, o porque te dicen que, mira tú, ¿y por qué que comparen a tu hermano? No, de que tu hermano es mejor y él se aguanta de esa violencia, es igual que él, muchos casos así. Entonces, hay muchas personas que se callan y eso genera un daño psicológico, un daño físico, ¿sí? Un daño mental, que eso no simplemente le afecta a la persona, sino a su entorno y a las futuras generaciones que vienen. Entonces, aquí le doy un gran agradecimiento, estoy muy agradecido con Armando, Amador. Estoy muy contento, gracias por tu participación y por comentarnos. Pues él ha vivido y nos va a comentar sobre la violencia intrafamiliar. Y pues la verdad estamos muy agradecidos aquí porque pues nos va a comentar, ¿no? Es una persona que ha vivido, ha estado presente en esas situaciones. Entonces, pues él es una persona muy amable, muy sociable, siempre muy simpático. De hecho, en el transcurso del podcast van a ver cómo tiene esa simpatía y no es simplemente por ser simpático en el momento, sino que tiene una simpatía natural. Es muy amable, es muy amigable con los vecinos, es una excelente persona. Antes de iniciar, ¿cómo te gustaría que te llamen? ¿Juan Armando o con el apodo o el nombre que todos le tenemos como Tigre? Pues me gustaría que me nombraras como Tigre, o sea, Tigre. No hay exclusividad por el nombre. Muy bien. Yo también, en mi opinión, me gustaría más. Más en confianza. Excelente. Sí, es lo que iba a comentar. En mi opinión, iba a ser mucho más en confianza con Tigre para pues, focalizar algunos temas o algunos sentimientos. Pues aquí está una imagen. No sé, en esa imagen, ¿qué estabas haciendo? Cuéntanos. Esa fue una ocasión que, de hecho, son mis familiares. La señora que está aquí es mi tía Rosa, es una vecina de ella, la que sigue, que es una dama de honor. Yo fui chambelán de mi prima, ella es mi prima, se llama Paula, y mi tía Rosa, pues, y ella, la que está en medio ahí, es una vecina de ellos. Y yo participé como chambelán ahí de mi prima, le hice el favor, pues, de que... Sí. ¿Y qué sentimiento te genera, o sea, ese recuerdo? ¿O tienes algún sentimiento, no sé, que lo representes? Nada más de la ayuda, pues, que le brinda uno a la familia en su momento, ¿no? Que si te dicen, ayúdame en esto, ya te arrimas y les ayudas en lo que puedes, pues, pero también, pues, en la adolescencia, era adolescente yo, y pues uno se las avienta, pues, así, sin pensarlas, pues, y esa fue la ocasión en que participé. Bueno, en esa foto creo que era tu infancia. Esa foto estaba yo plebe, unos 7 años, 6, 7 años. Y estaba un compañero ahí, un vecino, con el que me llevaba mucho yo, el vecino de mi casa atrás. Esa foto de ese entonces. Y me trae buenos recuerdos, pues, porque son los momentos que uno pasa de chavo, ¿no? Y ahí andaba jugando con un salvavidas.
¿Salvavidas? Sí. Oh, sí, está salvavidas. No es una llanta, es un salvavidas de un barco que llegó a la casa ahí por los azares del destino y lo apañé yo y sí. Sí, fíjate que no había visto el salvavidas. Sí. No, había visto la bicicleta. Mi amigo tenía bicicleta, pues yo tenía el salvavidas, ¿no? O sea, yo lo correteaba con el salvavidas. Con el salvavidas. Entonces fue un momento de felicidad, ¿no? Sí. Muchos gratos ahí. En esta imagen. En esa imagen estaba yo, más chavillo todavía. Yo soy el güerito de pelo largo, del medio. Ajá. Dicen que soy ese. Y lo bueno, ¿de dónde? Dije yo, no sé de dónde salía lo bueno, pero sí, es mi hermana la que me está cargando. Ah, ok. Y este de enfrente es mi hermano. Entonces eran los primeros Sí, años de tu infancia. Sí, y las primeras fotos. Las primeras fotos. Sí, ellos son vecinos de ahí, también de la cuadra de ahí de la casa. Sinceramente me da gusto que tengas las imágenes principalmente y los recuerdos, que el recuerdo y un sentimiento pues ayuda mucho al ser humano a sentirse humano. Entonces, sí. Tanto recuerdos negativos como positivos, a veces que tienes esa reflexión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te marcó de tu infancia? ¿Algún sentimiento malo, algún problema familiar? Pues, coméntanos. Básicamente, en lo que yo recuerdo, sí pasé momentos de violencia intrafamiliar en casa. Más que nada cuando yo estaba más chavo, pues estaba niño. Miraba cómo llegaba mi papá, bien borracho, porque fue tomador siempre, pues, pero él se dedicaba mucho a lo que es la carga y descarga de materiales, por ejemplo, de trigo, de arroz, trabajaba en un almacén de comestibles, de esos comestibles de granos, y llegaban los camiones y los descargaban. Era mucho calor, imagino que ahí agarró la jarra, pues. Ya. Era muy pedo, pues, muy chopa. Entonces, ya entraron en copas, ya se iba a la casa, en vez de bien pedo y se la llegaba a hacer de pedo a mi mamá, pues. Sí. Entonces yo recuerdo que sí, llegaba borracho y empezaba a alegar con mi mamá y luego empezaron los gritos y luego llegaba la patrulla y luego se quería acelerar con mi mamá. Fueron momentos que pasé que sí me dejaron marcado en su momento y sí ahora donde estoy parado, todo eso me marcó de alguna manera que después yo ya crecí con el tiempo y miraba esos comportamientos de mi jefe, ya empezaba yo a pistear también, ya adolescente. Entonces todo eso, después de eso, de que yo agarro el alcohol, me enrolé con las drogas por curiosidad. Sí. Pero fueron sucesos que fueron de menos a más. Y pues desgraciadamente uno pasa ese tipo de situaciones y sí te marcan porque al pasar el tiempo uno les agarra cariño a ese tipo de cosas y eso te lleva a otras cosas, pues, o sea, ya empiezas a como que ya te empieza a valer todo, te vale grillo todo, pues, porque de alguna manera ya no sientes que le debas respeto a alguien, pues, incluso de tu casa. Entonces, yo por ese lado me volví un poco rebeldísimo y agarré la tomada y luego las drogas, pero sí pasaba al mes, han de ser unas 3, 4 veces que hacía eso mi papá, pues, que se le pasaban las copas y llegaba a la casa y hacía su desmadre. Y pues, desgraciadamente, en veces uno la llevaba ahí entre medio, pues, pero sí fueron ocasiones en que sí pasé ese tipo de cosas. Y es feo, pues, porque son cosas que vas viendo y ya después lo haces como que son cosas normales. Como que ya de tanto que las miras ya se te hacen normales y no es así, pues no debe ser así. Sí, se normaliza, ¿no? Sí, piensa que es normal todo ese rollo
y ya lo hace uno y no va a haber pedo. Entonces, si mi papá lo hacía, pues no hay bronca que yo lo haga también, o sea, y va de menos a más, te digo, porque ya me enrolé con las drogas y ya es peor, pues, el asunto. Sí, va como que tú seguiste ese patrón, ¿no? Del alcohol, de la violencia, el entonces... comportamiento, sí. Entonces lo que viviste, trataste como que se te hizo normal, así como comentas. Sí, ya después se me hizo normal, pues ya... Pero algo que hago como un énfasis es que pues tienes esa reflexión. Hay personas que a veces dicen, no, o sea, yo estoy bien porque me tomo o estuve en la drogadicción y no ven la reflexión, esa autorreflexión que tienen entre ellos. Entonces me da mucho gusto que tienes esa reflexión, que justificas la problemática que tuviste con tu papá, cómo maltrataba a tu mamá, como comentaba, 5 veces al mes. Entonces es una violencia intrafamiliar muy grande, que pues eso se sigue viviendo mucho en la actualidad, no hay mucha diferencia. Entonces sí, me dio mucho gusto que tengas esa reflexión y hayas tenido ese análisis en cuestión de la justificación por todo lo que pasaste y las adicciones y esos aspectos. Deja eso porque, y aparte, en temporadas normales, o sea, eso fue en temporadas normales. A huevo que llega diciembre, es mucho más frecuente, pues. Entonces, ya llegan esas fiestecitas o que el cumpleaños de no sé quién, o de mi papá el cumpleaños, Sí. y entonces se hace más frecuente el asunto, pues. En diciembre eso está tiro por viaje, eran pleitazos así de que desfilaba la patrulla y Sí, la casa era seguidón, pues era más seguido. Era un sentimiento bastante desagradable, Sí, ¿no? desagradable, sí, pues sí. Y luego vergüenza ahí con los vecinos. Sí, me imagino, sí. Te habías sentido muy incómodo, ¿no? Se pone grave el asunto. Sí. Bueno, vamos a pasar con otra imagen, otro recuerdo. Aquí, sobre la escuela. Pues eso es de la primaria. Me siento orgulloso de ese, es el único que se presenta ahí, ¿no? En Sí. toda mi vida, porque el certificado de la primaria y sí, o sea, sí era abusadillo en ese entonces, pues, a pesar de todo lo que había pasado, pues, pero sí le echaba ganas y se me daba, pues, eso de que leía algo o en la clase el maestro decía o explicaba algo y se me quedaba grabado, o sea, yo lo asimilaba así y según que era un prodigio, ¿no? Porque para mí el ver eso y ver dónde estoy o ver cómo fue degradándose eso, ese 10, ya entré a la secundaria después y no fue lo mismo, no. Un cambio. No, sí, me di el bajón ahí y ya empecé con que ya conocí las drogas, es lo que te digo, que por la curiosidad de qué es esto, cómo se siente esto, o al no tener ese, quien me dirigiera pues más como más firme o apegado más a lo que es el estudio, pues no tanto clavarme en curiosidad o a ver qué es esto, qué es otro, por el lado malo, pues. Sí. Pero ese es mi certificado de orgullo. Sí, fíjate que ese 10, tú estabas en primaria, ¿no? Sí. Sexto grado. Ya desde ahí tú ya veías la violencia, ¿no? Intrafamiliar, Sí, todos esos aspectos. estaba consciente y todos los aspectos, sí. Entonces, pero tenías un buen resultado a pesar de toda la violencia, de toda esa problemática que a veces, no sé, me imagino que sentiste, no sé, cuando veías a tu papá golpear a tu mamá, sentiste un sentimiento de que tú podías hacer algo más, no me imagino, como de tratar de defenderla, a pesar de que a lo mejor él te golpeó. Sí, varias veces, unas ocasiones me golpeaba así con el puño cerrado y una vez me rajó aquí tengo una cicatriz y me dio un golpe ahí con el puño cerrado. No. Entonces se me abrió y ya después
sea, yo lo tomé como, yo le hablaba normal, pues, pero él sí, todavía como que me miraba con corajito, o sea, Sí. a pesar de que me había abierto y por allá y todo, y fue duro, pues, pero creo yo que si no pasas por eso, pues no te das cuenta o no te cae el 20 de que pasaste algo malo, pero lo debes tomar como enseñanza, no ¿no? Sí. No como para hacerlo uno, pues. Ujú, como en vez de como seguir un patrón, una cadena, sino que cortar esa cadena. Básicamente creo que sí, se tiene que ver un corte ahí porque, pues si sigues con ese rollo o con el ciclado en ese rollo, no, siento que no, pues no va a aprovecharte Sí. la enseñanza, pues, porque uno nunca termina de aprender, pues. Exactamente. Nunca termina de aprender y si te pasan cosas malas y no le ves el trasfondo o no aprovechas de esa enseñanza, pues no, Te quedas no estancado. sí, pues te vas a estancar o no te va a servir en futuro y aparte te va a degradar pues como ser humano. Sin duda. Concuerdo bastante contigo, tigre. La neta. Vamos a pasar a otra foto. Aquí la boleta, ¿no? De calificaciones. Esa es de la secundaria, ¿no? Es de la secundaria. Es cuando entré en secundaria. Sí, ya me... Sí, tenías muy buen promedio, 9, 8, 9, 10, bastante Sí. bueno. Entonces me comentabas anteriormente que en la secundaria ya has entrado un poco en las adicciones, ¿no? Y en el alcoholismo. Sí, ya en secundaria ya practicaba yo lo que es la curiosidad, más que nada por curiosidad, pues fumé marihuana en la secundaria. Cuando hay veces que, va a salir en la foto, si acaso la pusieron ahí, nos íbamos de pinta nosotros. A ver, Hacíamos un grupo. Vamos a ver si en la siguiente está. Me parece que sí es. Ándale, sí, esa. esa es una de tantas que nos fuimos de pinta al cajoncito, no sé si conozcas el Sí, sí. cajoncito para el rumbo para allá. Y esa es una de tantas creo que en segundo, tercero, pues. Eran tus amigos. Sí, sí, compas ahí del secundario, del salón y nos íbamos de pinta. Llevábamos al modo, llevábamos pisto, a veces llevábamos vodka o cosas así Sí. para pistear allá y igual llevábamos también un toque de vodka para según nosotros divertirnos allá, ¿no? Y fumábamos allá, ¿no? Pues todos bien locos, bien marihuanillos y como ves andamos uniformados. Uniformados, sí. Ni modo que te diga que no. ¿Y algún sentimiento, algún recuerdo que tengas, o sea, no sé, algún sentimiento que me digas como que fue el que más influyó en ti en ese momento? No sé, puede ser tristeza o en ese momento a lo mejor felicidad. Pues en la secundaria básicamente era puro cotorreo, pues la neta. Sí fue gran parte felicidad, pues, de todo lo que viví en secundaria. Agarré novia, al modo, pues, es alguien que agarra la novia a uno y se deschonga, pues, en la secundaria se deschonga uno y pasan ese tipo de cosas, pero sí fue una etapa agradable, pues.